Son pueblos originarios los que habitaban el territorio americano antes de la llegada, conquista e invasión de los españoles. En nuestro país hay diversas etnias de pueblos originarios. Una de ellas es la de los mapuche, que habitan la zona patagónica. Especialmente es el sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Mapuche quiere decir gente de la tierra. Como la mayoría de los pueblos originarios, para estos hermanos mapuche, la tierra no solamente es un lugar físico y con un valor económico, para ellos fundamentalmente es el lugar de ceremonial, donde yacen sus ancestros, donde obtienen el alimento, el agua, donde nacen sus hijos. Esta etnia se estima que ya vivía en territorio americano en el siglo V antes de Cristo. Ahí hubo indicios que indicaron eso, especialmente en el sur de lo que hoy es Chile. Son muy especiales, ya que lograron, los únicos originarios que lograron frenar a los incas, que avanzaron hasta donde ellos estaban, y los mapuches los frenaron y los hicieron retroceder. Los incas fueron un imperio muy poderoso, casi simultáneo con la llegada de los españoles, y también fueron el único pueblo originario que logró que den un paso atrás los españoles, firmando con ellos un tratado de reparto de tierras. O sea, fueron un pueblo guerrero y además muy inteligente y grandes estrategas. Vivieron en esa zona de lo que es hoy el sur de Chile, pero no existía Chile ni existía Argentina, y cuando se empieza a formar el pueblo nación chileno y ellos cruzan la cordillera y se vienen para este lado, que tampoco existía la Argentina como hoy la conocemos. Fueron perseguidos en Chile, realmente fueron víctimas de un auténtico genocidio y resistieron mucho. Siempre fueron perseguidos, estigmatizados, y fueron en un momento sometidos a la esclavitud. En este momento los mapuches sufren, además de la persecución y la marginación, un fenómeno muy particular es de que se los está erigiendo como si fueran los enemigos de la patria, como si ellos fueran algo así como la OTAN, que se van a quedar con la Argentina. Bueno, esto tiene toda una interpretación que cada uno puede hacer. Yo quisiera que escucháramos ahora a la doctora Lauda Batemarca, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de Historia Social y Cultural Argentina en la Facultad de Artes, profesora de Configuración Social Contemporánea en Ciencias Sociales, investigadora, directora de equipos de investigación, y tiene a su vez varias publicaciones. Escuchamos a la doctora. Una cuestión que me parece muy interesante de mencionar es esto de, vinculado con lo anterior, la generación de una comunidad amenazante, sus características, que son distintas de las nuestras, porque somos personas de distintas culturas, pero sí su característica de una amenazante que merece todo nuestro poder autoritativo, ¿no? El del Estado o el de los grupos privados que lo puedan ejercer. Y esto basado en, por ejemplo, cosas que se suelen decir y que son extremadamente peligrosas, como que los mapuches merecerían hoy, en el siglo XXI, el poder de nuestra autoridad, la expulsión del Estado Nacional o de los privados que ejerzan la expulsión de los campos que ellos ocupan legalmente, porque se les otorgaron con la Ley de Reducciones de 1919, o sea, estamos hablando de más de un siglo, de una ley que admitió que los mapuches necesitaban esos territorios y hoy se los quieren quitar nuevamente o reducir aún más.
Entonces, esto justificar el poder de hoy porque los mapuches alguna vez invadieron nuestro territorio. Y eso tiene que ver con una noción de territorio muy sesgada, que es la noción de que el territorio o el Estado-nación moderno, tal como nosotros lo construimos desde 1852, luego de la batalla de Caseros, aunque antes hubo represalias contra los pueblos originarios que habitaban las fronteras, ese Estado es el que tiene legitimidad. Ese Estado-nación construyó fronteras sobre territorios que para nosotros significan algo, porque somos parte y hemos sido educados y criados y formateados en términos de ese Estado-nación con determinadas fronteras. Limitamos con 5 países, nos separan ríos, cordilleras, etcétera, etcétera, y los que limitan con nosotros también tienen esa idea de Estado-nación. Y de ahí creemos, claro, que alguno de esos Estados-nación modernos podría invadirnos. Contra eso nos protegemos y esto se comprende y esto funciona así. Los pueblos originarios fueron reconocidos en nuestra Constitución en el año 94, donde se les reconocen una serie de derechos y fundamentalmente el derecho a sus territorios que les fueron quitados en todo el proceso histórico. Cuando le reconocieron sus derechos, el problema es que la mayoría de la Patagonia, en el caso de los mapuches, había sido comprada por extranjeros durante el gobierno de Carlos Saúl I el Riojano. Ahí fue donde se hizo la entrega de la tierra patagónica. A Benetton se le permitió comprar 1 millón de hectáreas, Tompkins compró otro 1 millón de hectáreas, otros como Joe Lewis compraron menor cantidad, pero bueno, por ejemplo, Joe Lewis se apropió del lago Escondido. En esos territorios tenían su tierra los mapuches y por eso tuvieron que empezar a pelear para que del 1 millón de hectáreas de Benetton le devolvieran 500 hectáreas que son de ellos y que le habían sido reconocidos por el Estado argentino. En esta lucha salió el Estado nacional, los estados provinciales, el Poder Judicial, y la represión, todos salieron a reprimir al pueblo mapuche en apoyo absoluto e incondicional a los capitales extranjeros. Esto es lo que está pasando y habrá que pensar por qué está pasando esto, si en realidad los que son connacionales nuestros son los mapuche y no los Benetton, los Tompkins o los Lewis. Esta es la lucha del pueblo que tanto fue perseguido, que fue víctima de campos de concentración, el pueblo mapuche, y que hoy pretende ser erigido en el enemigo de la nación. ¿Por qué está pasando esto? No lo sabemos. Será hasta el próximo programa.